Casos en los que los despidos son prácticamente imposibles. Sabemos que el empleador tiene la libertad de despedir al trabajador en cualquier momento siempre y cuando siga el debido proceso, ¿cierto? Pero hay personas que tienen una protección especial a nivel constitucional. Es decir, que si son despedidas aun cuando se les pague la indemnización por despido injustificado, vendrá el reintegro, de manera que esa indemnización no libera al empleador de la obligación que le impone la ley de mantener vigente el contrato. En efecto, si existe una justa causa para considerar el despido, aún así es obligatorio pedir la autorización del Ministerio de Trabajo y en contadísimos casos muy excepcionales esa autorización es liberada. Es el caso de los trabajadores que sufren alguna discapacidad, de las mujeres en estado de embarazo o con fuero maternal y de los trabajadores con fuero sindical. La ley prohíbe despedir a estos trabajadores aun cuando exista una justa causa, a no ser que medie autorización del inspector de trabajo o quien haga sus veces, porque de hacerlo el despido se tornaría ilegal y, como les dije al principio, obligaría al reintegro y al pago de la indemnización específica. Si el trabajador padece de un estado de discapacidad en un grado moderado o en un grado severo, independientemente de su origen, si es laboral o común, el empleador, si tiene conocimiento de dicho estado de discapacidad, no puede despedir a la persona de manera unilateral. Debe ser la autorización del Ministerio del Trabajo quien permita esa liberación del vínculo. Si el trabajador con estabilidad laboral que ha sido despedido pide el reintegro por vía de tutela, como se puede hacer según la sentencia, anoten T661 del 2006, que además en armonía con la ley 361 del 97 contempla que para las personas que estén limitadas en su salud siempre se debe exponer una causa muy ajena a la presunción legal del despido discriminatorio, porque siempre se sobreentiende que si una persona tiene una discapacidad o una limitación y es despedida fue por una discriminación. En ese caso, si hay una causal objetiva, entonces sí se puede intentar realizar el despido con otros procedimientos que ya le corresponden al abogado. La sanción de 180 días de salario procederá siempre que el juez evalúe que el despido tuvo que ver con la discapacidad. Ahora, si la discapacidad es un obstáculo insuperable para poder trabajar y adicionalmente el trabajador no se ha portado muy bien, que digamos, y no hay concepto de rehabilitación integral ni se puede reubicar en la empresa, sí se puede autorizar el despido. Pero ojo que los pagos de los salarios, prestaciones y las sanciones antes descritas operan sí o sí, con despido o sin despido, se ejecute o no se ejecute, con tutela o sin tutela, pero la persona que despide a una persona en situación de discapacidad o de debilidad manifiesta debe pagar, además de la indemnización por despido injustificado, 180 días de indemnización por tratarse de una persona en situación de discapacidad. Pero entonces hay gente que me pregunta, pero una persona que viva enferma, ¿se entiende que está discapacitada? Dependiendo de la historia clínica y de qué haya sucedido con esa enfermedad, si se ha agravado con ocasión del trabajo o es una enfermedad común que venía desde que la señora, antes de conocer la empresa, ya la traía. De esa manera es que uno establece si la responsabilidad de la rehabilitación es de la EPS o de la ARL cuando exista un dictamen de pérdida de capacidad laboral y de origen de la enfermedad. Sin embargo, como les decía, la ley no contempla ni dice eso, no especifica exactamente qué puede, digamos, exonerarse el empleador o cómo le puede ir mejor al empleador en caso de que la persona en situación de debilidad manifiesta tenga que ser despedida. No lo dice, lo tiene que decir, es el proceso. Por eso el proceso que debe hacer la abogada en la empresa tiene que ser muy explícito, muy rígido, muy tajante, pero sobre todo probando que nada tiene que ver el despido con la situación de discapacidad, porque no vamos a discriminar a nadie según su discapacidad. ¿Qué es la limitación? Es la persona que tiene 15% de restricción para trabajar. Esa es una persona limitada y se considera que es una persona que por su debilidad manifiesta también debe estar protegida al mismo rango de las personas en situación de discapacidad. Si tiene alguna pregunta, si usted está en esta situación, si es un empleador al que la persona que le entró bien, ahora se le enfermó y vive incapacitada y superó los 180 días de incapacidad y no sabe qué hacer con ella, entonces llámeme, escríbame, ya sabe, soy Camila Moreno, su abogada en casa. Chao.